contá algo de mi esencia. Dios es amor, nos dice el apóstol del amor, el apóstol Juan. Y verdaderamente hay tantas formas en que podemos contar algo, cada uno de nosotros, acerca de ese amor múltiple, multifacético, que se presenta en tantas formas cada día en nuestras vidas, proveyendo, ayudando, solucionando, brindando paz, brindándonos seguridad. Tantas formas de amor. El miércoles pasado el pastor habló de María Magdalena y esa hermosa ecuación casi matemática. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando estás necesitado, agradeces la mano que se te da. Y en todos los aspectos de la vida es así. Y bueno, a la mañana siguiente hacemos el devocional con un librito que es un devocionario mundial, que se llama El Aposento Alto. Y buscamos la fecha, era lunes 4, y nuevamente oramos, dando gracias por el alimento, pero también pidiendo la guía del Señor. Y les voy a leer lo que un médico escribió y pusieron para ese día. El amor de Dios. Y me hizo clic, digo, caramba, acá viene un poco de ayuda para lo que queremos hablar del amor de Dios y sus multifacéticas formas. Dice, el médico lo estaban echando de un trabajo y él dice, te ofrecen una buena cena cuando ingresás y unos simples sándwiches cuando te vas. Comentó el médico sentado a mi lado cuando asistíamos a la reunión de despedida de otro profesional que se retiraba para trabajar en otra institución. El comentario destacó la naturaleza variable de las relaciones humanas. Si hay algo más variable que nosotros, ni los animales se comportan con la variabilidad nuestra. Tenemos bendiciones por doquier y a veces estamos deprimidos. A veces estamos mirando el vaso medio lleno. A veces estamos mirando lo que nos falta. Y el Señor nos da vida, salud. A veces le dije a mis nietos que rezongaban por cosas que querían y les faltaban. Le digo, un día vamos a tener que pasear por el hospital para que veas la situación de tanta gente que no tiene nada y que está ahí sin tener nada y esperando la mano de Dios. Y así somos. Bueno, continuamos. Dice, el comentario destacó la naturaleza variable de las relaciones humanas y cómo nuestro valor ante los ojos de otras personas y de las organizaciones puede variar de acuerdo a tan útiles como seamos en un momento dado. Te toman, te usan y te descartan. Ese es el sistema humano de tratamiento. Afortunadamente, dice, para Dios nuestro valor no cambia. Dios siempre nos ama y está cerca, dispuesto a atendernos a pesar de las dificultades o desafíos que enfrentemos. Su amor no es más grande cuando todo va bien y le obedecemos. Su amor no disminuye cuando las cosas van mal y aun cuando nos desviamos de sus enseñanzas. Tal como dice la lectura de hoy, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Concluye diciendo, podemos estar seguros de que Dios nos ama. No importa si nos mudamos, cambiamos de trabajo o atravesamos temporadas estresantes. Dios nos ama y
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado. Y la oración propuesta por este hermano dice: amado Dios, gracias por amarnos incondicionalmente. Y hace un pedido: que podamos mostrar a otras personas el mismo amor que tú nos concedes. Y esto me confirmó el tema. Es tan amplio el amor de Dios. Como decía, es tan multifacético que digo, si hay alguien que en la Biblia relata el amor de Dios en una forma espectacular, es el apóstol del amor, el apóstol Juan. Dice que de jovencito, era muy jovencito, el más joven de todos los discípulos de Jesús, se recostaba en el pecho de Jesús, no solo para escuchar su voz, que era oída por todos, sino para sentir su calor, sus latidos, tener intimidad con Dios hecho hombre. Y es lo que a veces nos falta. Él presentó a Jesús como el principio de todas las cosas, y lo hizo allá en el primer capítulo de Juan, capítulo 1, y fíjense cómo nos dicen los primeros 4 versículos: antes de que todo existiera, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también la luz. Y en el verso 16 dice: Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. En el Antiguo Testamento vimos muchas veces al pueblo de Israel y a muchos dentro del pueblo de Israel con distintos cargos, algunos profetas, otros dirigentes, otros colaboradores que desecharon prácticamente ese amor que sentían por Dios. Y había una ley que era la que determinaba el comportamiento, y es como dice ahí: la ley determinaba si estábamos con Dios o fuera de Dios, y si Dios nos podía bendecir o no. Pero Jesucristo, cuando vino, nos mostró todo su amor. En primer lugar, perdonando nuestros pecados. Y en segundo lugar, haciéndonos sus hermanos, sus coherederos. Y finalmente, llamándonos amigos. Qué lindo es tener un amigo como Jesús, ¿verdad? Así que habló muchas veces sobre el amor de Dios y el amor que Dios pone en nosotros. Y este señor, este médico que relataba eso, propone leer 1 Juan capítulo 4, los versículos del 7 al 21, que vamos a ir hablando algo de cada uno de ellos. 1 de Juan, el capítulo 4, versos 7 al 21, que dicen así: amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y seguimos hasta el 11 para la primera parte,
Dice, Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de Él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, dice el apóstol, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. En estos primeros versículos también se nos marca una ecuación. Dice que el que no ama no conoce a Dios. Pero ¿cuánto cuesta amar, no? En todas nuestras relaciones interpersonales, familiares, con la esposa con el esposo con la esposa, con los hijos. ¿Qué trabajo dan los hijos? ¿Para qué le vamos a contar? Los que ya estamos más grandes y tenemos hijos grandes, nos parece que nos salvamos, pero tampoco. Estamos orando todo el tiempo por ellos, pidiendo al Señor permanentemente por sus vidas, por su seguridad, por su futuro. O sea, los hijos siempre son hijos. Y Dios, que nos ama así, está siempre dispuesto a darnos muestras de ese amor. Pero si a nosotros nos cuesta amar a las relaciones que tenemos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a nuestros supervisores, recordemos cuánto le costó a Cristo amarnos a nosotros. Éramos el fracaso, ni más ni menos que la obra más hermosa en la que Dios había puesto toda su esperanza. Cuando Dios creó el mundo y le dio en cada día distintas cosas, termina el versículo diciendo, y vio Dios que era bueno. Si hoy miramos cómo se comporta la naturaleza, si hoy miramos hasta cómo se comportan los animales, cómo se comporta la sociedad humana, nos damos cuenta que estamos bastante lejos de lo que la voluntad de Dios quería para este mundo. Y la palabra del Señor nos dice que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Quiere decir que hay algo que manifestar, algo que tenemos nosotros, que el mundo no lo tiene, no lo conoce, y que es el amor de Dios, que tiene que hacer que llevemos esa cruz. El Señor nos dijo que lleváramos su cruz. Otro médico que escribió en el día de hoy, confirmando aún más el mensaje, estableció una gran diferencia entre creer en Cristo, creer en su existencia, creer en sus obras, creer y hasta estar de acuerdo con todo lo que la Biblia dice y con todo lo que Jesús manda. Es muy distinto creer que seguir a Cristo. Seguir a Cristo es permitir que Él, que vive dentro de nosotros, desarrolle su vida de una manera libre e inspiradora en nosotros, para que nosotros a su vez manifestemos a otros el amor de Cristo. Muchas veces las palabras sobran, los gestos, las actitudes son las que nos muestran como hijos de Dios. Entonces, si nos cuesta, recordemos todo lo que a Jesús le costó amarnos. Éramos el fracaso de su creación. Destruimos absolutamente todo lo que tocamos en la naturaleza. Por eso estamos como estamos. Pero en nosotros, que hemos recibido la gracia y el amor de Jesús,
existe eso que la naturaleza está esperando, para que mostremos ese amor y podamos transformar, aunque sea nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña familia, nuestro pequeño trabajo, en un mejor lugar cada día. Seguimos con el versículo 12. No siempre podemos amar, porque para amar tiene que haber un receptor. Pero con la ayuda de Dios, el versículo 11 dice: hijitos míos, hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Porque da un análisis lógico. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y también su amor estará en nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos amar y podemos llevar la cruz de ese amor que a veces no es reconocido, no es compensado, no es acompañado, ni es apreciado por los demás. Pero el Señor, así como nosotros nos equivocamos y nos alejamos, también nos pide que seamos pacientes y sigamos amando con ese profundo amor que Él nos dio. Del versículo 13 al 16, vamos a ver por qué podemos hacerlo, por qué unos podemos amar y otros no podemos amar. Dice: sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. Acá comienza a tallar el Espíritu Santo. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor, la esencia de Dios. Cualquiera que ama a sus hermanos demuestra que está íntimamente unido a Dios. ¿Qué nos quieren decir estos versículos? Que la demostración de que amamos a Dios es que, aunque sea con sacrificio, amemos exageradamente a todos los que por ahí no nos aman. Y hasta, nos dice la palabra, a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos hacer si a veces no tenemos contacto con ellos ni quieren saber nada de nosotros? Tenemos las acciones que podemos hacer por los demás. Las acciones, como decía hace un rato, hablan más que las palabras. Y la principal acción que podemos hacer con aquellos que no nos aman o no nos reconocen, o ni siquiera quieren que le hagamos nada, que oremos por ellos. Porque Dios sí sabe que nosotros amamos. Y muchas veces Él responde a nuestras oraciones de amor por los demás, aunque nosotros no lo podamos hacer. Finalmente, habla de algo fuerte. En los versículos 17 y 18 dice: si en verdad amamos a los hermanos y vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Todos seremos juzgados por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. El Señor nos perdona. Podemos ir a Él, pedir perdón. Cada uno de nosotros
tiene sus relaciones, tiene sus dificultades. Y debemos encontrar en el Espíritu Santo la guía y la ayuda para resolverlas dentro de ese amor que está en nosotros, que es la presencia de Jesucristo. Si lo hacemos así, o si no podemos hacer mucho, pero estamos orando aún por aquellos que no nos aman, no tengamos miedo, porque el Señor va a juzgarnos. Él es justo. Si nosotros oramos por esas personas, para que Dios les llegue, un día puede producirse el milagro. Y si no se produce, no seremos juzgados, sino que seremos reconocidos por haber sido mensajeros de ese amor que llevamos adentro nuestro, que es el amor de Dios. Y en los versículos 19 y 20 termina diciendo: nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Es fuerte el apóstol. Porque si no amamos, acá hay una lógica matemática también, o física. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y sobre todo, Dios ama al que obedece, como decía Martín hoy en la canción. Y fíjense cómo termina. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Creer, dice la Biblia, que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Se acuerdan cuando los demonios estaban en los cerdos? Y salieron disparando y se cayeron al agua y murieron. El demonio tiembla porque cree en Dios. Pero creer activamente es esforzarnos, es llevar la cruz del amor de Dios en nosotros para amar mucho más allá de nuestros sentimientos humanos. Amar con el amor de Dios. Que el Señor nos ayude a que estas breves palabras hayan sido dirigidas por el Espíritu Santo para que, en primer lugar yo, que las recibí primero, pueda cumplirlas. Danos fortaleza, Señor, para poder cumplir con esa